Es una situación de una permanente incapacidad de reproducir las condiciones dignas que se requieren para poder vivir adecuadamente en el país. Los salarios son bajos, los salarios son indignos, los salarios impiden a la clase trabajadora vivir una vida tranquila, vivir una vida que les genere aspiraciones, que les genere motivaciones, esperanzas en el futuro. Y eso pues está llevando a un bajo nivel de desarrollo de la productividad de la clase trabajadora, a poca motivación también de la clase trabajadora de seguir estudiando, de seguir preparándose para el futuro, porque, especialmente entre la gente joven, porque viven la frustración de que una vez que se han completado cierto número de años de estudio, que se ha hecho esfuerzo por capacitación, esfuerzo por mejorar, se enfrentan en el mercado laboral con una situación de salarios bajos, que ni siquiera les permiten satisfacer sus aspiraciones, tener una canasta básica de consumo, pues y eso también tiene repercusiones no solo sobre la vida de la clase trabajadora, sino que también tiene repercusiones sobre el nivel de consumo y el nivel de la demanda de la economía, que a su vez se traduce en una baja demanda hacia las empresas, ¿verdad? Y por tanto, al final tenemos como consecuencia que la economía salvadoreña crece poco, se mantiene estancada y se genera una especie de círculo vicioso en el cual pues los salarios de alguna forma también no solo, en ese sentido, no solo afectan las condiciones de vida de la clase trabajadora, sino que también afectan, aunque no quieran reconocerlo así las empresas, pero también afectan las posibilidades de las empresas de obtener mayores niveles de producción, mayores niveles de ganancia y mayores niveles de crecimiento de la economía. En el país, al igual que está sucediendo en el mundo entero, tal como lo ha demostrado el informe que recientemente ha publicado Oxfam Internacional, la desigualdad en el mundo y en nuestro país está incrementándose. Y este aumento en la desigualdad tiene como uno de los factores principales que determinan es la caída en los niveles salariales o el estancamiento en los niveles salariales. En muchos países, como El Salvador, en donde los salarios se rigen por el salario mínimo, ese es el punto de referencia, entonces el hecho de que se mantengan estancados o que disminuyan provoca que por una parte la clase trabajadora disminuye su participación dentro de la riqueza nacional, mientras que la clase empresarial, ¿verdad?, aumenta su participación en eso dentro de la riqueza nacional. En otras palabras, la riqueza no aumenta, digamos, sino que lo que sucede es que se distribuye de una manera más desigual entre la clase trabajadora y la clase empresarial. Por ejemplo, en nuestro país, en El Salvador, un informe también de Oxfam nos muestra que hay exactamente en el 2014 habían 150 ultra ricos, que en conjunto estos ultra ricos, que están vinculados al mundo empresarial, muchos de los cuales se expresan en esta gremial, que es la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, pues que estos ultra ricos en su conjunto tenían una riqueza financiera de 20.000 millones de dólares. Fíjese, casi el 87% del Producto Interno Bruto. Un año después, en el año 2015, estos ultra ricos ya no eran 150, sino que ahora eran 160. Y la riqueza en su conjunto se había incrementado, ahora era 21.000 millones de dólares. Y seguramente, ¿verdad?, mientras los salarios de la clase trabajadora se ven estancados o incluso se ven disminuidos, deteriorados, la riqueza de estas personas se va a incrementar en el año 2015, del 2016, ¿verdad? Y estas personas son precisamente las que más se oponen a que se aumenten los salarios. Es bien difícil que las clases sociales que tienen intereses contrapuestos, en este caso la clase empresarial con la clase trabajadora, lleguen a un consenso o a un acuerdo entre ambos. Y esto es porque los intereses están enfrentados y aquí se va a imponer los intereses y las demandas salariales o las ofertas salariales de aquella clase que tenga más capacidad de imponerse a la opuesta. En este caso, si las cosas siguen tal como van,
la clase empresarial va a terminar imponiendo ese risible aumento del 9% que hecho posible 3% anual en los próximos 3 años, ¿verdad? Que a mí me parece que es ofensivo, que es realmente una burla para la clase trabajadora, ¿verdad? Pero sí se mantienen, digamos, el contexto, las relaciones de poder que actualmente existen, pues yo estoy casi segura que va a ser la Asociación Nacional de la Empresa Privada la que se va a terminar imponiendo con su oferta salarial. Sin embargo, aquí hay una oportunidad para la clase trabajadora, que se fortalezca en este momento su organización, su unidad y su capacidad de presión, la política sobre el gobierno, sobre su presión sobre el sector empresarial, genere un contexto de relaciones de poder en el cual pueda imponer al menos la oferta del gobierno, que es de los $300 a nivel general, a nivel del salario mínimo en la ciudad, y de $250 en el área rural. Pero eso solamente va a lograrlo con la organización y la presión. Y muchas veces esta organización y esta presión no se va a lograr en las reuniones del Consejo Salvadoreño del Salario Mínimo o en mesas de negociación o de diálogo, sino que la clase trabajadora lo tiene que lograr haciendo presión en la calle, haciendo presión en las empresas, haciendo presión en las instituciones públicas, es decir, creando ese poder, ¿verdad?, que haga posible que el aumento en el salario mínimo se dé al menos en las condiciones del $300 en el área urbana y 250 en el área rural. ¿Qué importancia tiene el salario mínimo? Que la clase trabajadora logre esto. Primero, porque el salario mínimo es de alguna manera un indicador, un parámetro del resto de salarios que existen en la sociedad. Y si se puede lograr este aumento del salario mínimo, es de esperar entonces que el resto de sectores empiecen a reaccionar y los salarios de la clase trabajadora empiecen a subir. Y eso al final no solamente va a beneficiar a la clase trabajadora, sino que también va a beneficiar a las empresas. El problema es que las empresas en El Salvador son tan miopes, tienen una visión de tan corto plazo que son incapaces de darse cuenta que este aumento salarial a la larga y principalmente les va a beneficiar a ellas, no solo en términos de mayor demanda, sino que también en términos de mayor productividad laboral, que es lo que necesita la economía para lograr esos niveles de crecimiento económico al cual aspira tanto la empresa como el gobierno.